Listo. Hola José, ¿cómo estás? Primeramente, gracias por esta oportunidad que me das para entrevistarte. Y bueno, para la primera pregunta, quiero que nos cuentes tu formación profesional, dónde estudiaste, y para ir después a la entrevista sobre automatización. Hola Dylan, mucho gusto estar contigo hoy día. Eh, yo soy ingeniero mecánico de la Politécnica Nacional con un grado de experiencia en calidad y en automatización de maquinaria. Ujú. En lo que es automatización he trabajado un poquito con lo que es maquinaria de precisión y maquinaria de izaje. Ya, muchas Creo gracias. que puedo contar en un resumen cortito de lo que he hecho y dónde estudié. Ya. La segunda pregunta es, ¿me puedes contar el proyecto automatizado que tú implementaste en el Ecuador? Sí, verás, yo implementé aquí un proyecto de una máquina de ensayos que va bajo verificación de organismos internacionales, que es para ensayos de seguridad en juguetes. Es básicamente un equipo que acelera a 2 metros por segundo con diferentes cargas y impacta un juguete contra un obstáculo. Después de cierto número de impactos se verifica si el juguete presentó alguna rotura o algún elemento peligroso para un niño. La parte interesante de la automatización que hicimos es básicamente es principalmente el uso de temporizadores, sobre todo para el tiempo de aceleración, para la rampa de aceleración del motor, porque al nosotros generar una rampa fija, una rampa que sea estática, o sea, que siempre se da en el mismo lapso de tiempo, con la misma pendiente, no podemos controlar en una distancia corta a qué velocidad vamos a llegar. El limitante que nosotros teníamos de diseño era una distancia de 7 metros. En una distancia de 7 metros teníamos que tener el equipo operativo y que pueda alcanzar la velocidad de 2 metros por segundo e impactar contra el obstáculo, obviamente dejando un espacio posterior por si el juguete llegase a pasar el obstáculo. Eh, Principalmente al variar la rampa lo que logras es que puedas acelerar con más carga en menos distancia, o viceversa, que acelere menos porque tienes menos carga. Entonces tenemos un temporizador muy interesante por ahí, que varía la pendiente de la rampa de aceleración. Para controlar la velocidad a la que vas a estar trabajando, pues siempre tiene que estar dentro de un rango aceptado por la norma que se verifica con un equipo calibrado. Ya. Entonces, la otra es, vamos a mostrar las fotos del, De los elementos, las fotos de los elementos. Ahorita voy a compartir pantalla. Entonces, va por favor para que nos expliques un poquito más de lo que es. Aquí está. ¿Nos puede explicar, o sea, la tecnología que interviene en este proceso automatizado? Motores, sensores y PLC. Entonces, el PLC que se utiliza para este proyecto en particular es un Siemens Logo 8. ujú, Es el que pueden ver ahí. Eh, Principalmente nuestro PLC lo que va a hacer es de entregarle señales al variador de frecuencia. El PLC no está operando ningún relevador o relay para generar movimiento. Está entregando solo una señal electrónica al variador de frecuencia para poder activar el movimiento. También le da la señal para la rampa. ¿Ok? Entonces, el PLC aquí provee dos señales principalmente al variador de frecuencia y recibe la señal del sensor. Solo tenemos un sensor. ¿Qué señales le vamos a dar al variador de frecuencia? Que es un CFW10 de WEG. Va a recibir la señal de cuánto tiene que durar la rampa de aceleración para que incremente la pendiente y le va a decir cuándo empezar a moverse. ujú. El sensor que tenemos es un fin de carrera. Si te regresas a la foto anterior, exacto, es ese tipo de fin de carrera que solo nos va a dar la función de decirnos que el carrito de empuje va a estar en su punto de partida. Ajá. Se pueden usar sensores, se podría hacer la aplicación de otros sensores en otros puntos para cambiar la forma de programación del control, pero es un poquito inapropiado para este caso en particular.
Porque, por ejemplo, si el juguete que se va a ensayar pesa 10 kilogramos y la carga a aplicar sobre el juguete son 50 kilogramos por el rango de edad por el que está marcado, necesito cierta rampa de aceleración, necesito ciertos puntos de referencia. Y colocar sensores móviles no es tan recomendable. Exacto. Entonces, en este caso, lo que se opta es usar un temporizador que controle la rampa simplemente para que, según los pesos, se pueda generar un punto marca hasta donde tiene que acelerar. Se precarga el equipo no con el juguete, sino con una pesa equivalente y se acelera para verificar que llegue al punto apropiado y Ajá. con la velocidad que se necesita Entonces, o dentro del rango permitido. Desde el fin de carrera solo nos da la señal de que está en su punto de partida. No hace nada más. El variador de frecuencia recibe en cambio la señal del PLC para fijar la rampa. ¿Ok? ajá. Entonces recibe la señal del PLC para fijar la rampa de aceleración. La rampa de desaceleración es súper corta, en esa no tenemos mucho interés, pero sí nos interesa el otro punto. A mí no me conviene llegar a altas velocidades a un fin de carrera, que es el que me está dando en este caso el punto de partida. Ujú. Así que el variador de frecuencia en este caso está programado para que acelere hasta las velocidades que tiene que llegar y al momento del retorno regrese a una velocidad sumamente baja con una frecuencia de 4 Hz para que pueda regresar lentamente y no deteriore el sensor de fin de carrera. Aquí tenemos la foto del sistema. Exactamente. Donde ves la tira naranja no tiene nada que ver con el control automático, pero sí es una parte del equipo, es una línea teleférica que suspende el peso del juguete después del impacto, para Ujú. que no se genere daño en el juguete por vuelco, pues la parte de vuelco está contemplada por otro ensayo de la misma norma que se aplica en este caso, que es la EN 711. ¿Nos puedes comentar sobre el motor? El motor es un motor WEG de 2.5 caballos de fuerza, 440 voltios en 3 fases. Ujú. Es una composición no tan común aquí, pero es la composición que mejor se comporta a las frecuencias que estamos trabajando y que tiene el mejor enfriamiento para evitar cualquier tipo de recalentamiento al momento del retorno. También es el que nos da la velocidad de salida más baja de lo disponible en el mercado, que no tenga un costo exorbitante. Y eso es una gran ventaja porque la relación de transmisión que manejamos post-motor hacia el sistema de cadenas que se usa es de 3-1. Si comprásemos un motor más económico que este, sería un poquito más grande la relación y en cambio el tema espacio sería un problema. Exacto. Aquí es donde nos comentaste que para los juguetes. Exactamente. No, ahí es donde arranca el juguete. Ese es el punto Ah, de partida del juguete. sí. En la foto no se nota claramente, pero en la parte derecha de tu pantalla debes ver que tiene una estructurita como escalera blanca, que es Ah, una extensión que tiene el sensor de fin de carrera. Justo en donde falta un trocito de la cinta de seguridad, si la puedes ver, tú sigues el cochecito que tiene a tu izquierda, donde estás en este momento, por favor, un poquito hacia arriba, ahí. De ahí, sigue a la derecha hasta que llegas a la otra cinta de seguridad, ya. en las rieles de los lados. Ahí, justo ahí. Justo un Sí. poquito a tu derecha y está el fin de carrera, que nos dice la posición inicial. Tiene una ligera extensión porque es un poquito complicado usar fines de carrera flexibles por el tamaño que tenemos, por el espacio disponible. En este modelo que hicimos aquí de esta máquina, las rieles funcionan con rodamientos y el rodamiento no me permite poner una riel con un ala más grande. Y si pongo una riel sin ala, no puedo lubricar de forma apropiada sin generar un reguero. Y si genero un reguero, puedo alterar el ensayo, entonces no me conviene. En ese caso, esos son los sensores más grandes que podemos encajar, entonces requieren una pequeña extensión para poder detener el carrito en su posición.
Ya. ¿Y nos podrías comentar un poco sobre, o sea, la programación que utilizaste en PLC? El PLC tiene una programación un poquito sencilla para enviar las señales, o sea, para activar el relay interno del variador de frecuencia. Por ejemplo, di tú, si la rampa de aceleración va a ser 1.7 segundos, 1.7 segundos. Ujú, Básicamente, el relay del variador de frecuencia funciona de una forma un poquito extraña por la programación que hicimos dentro del variador de frecuencia también. Lo que va a hacer al momento que recibe las señales va a empezar una cuenta atrás. ¿Ya? ujú, El PLC siempre le está diciendo cuánto es esa cuenta atrás y al momento que le dice inicia, empieza esa cuenta atrás y en esa cuenta atrás tiene que llegar siempre al máximo de velocidad. ¿Ya? ya. En el PLC tenemos pocas instrucciones, básicamente solo si estás en el punto cero, envía esta señal de rampa de aceleración. Una vez que esta rampa de aceleración se termina, desactívate. Ujú, La programación del PLC es corta, la programación está un poco más en el variador de frecuencia, porque el variador de frecuencia, en cambio, en su programación recibe esta señal del tiempo de duración de la rampa, ujú. genera la rampa apropiada, arranca, detente cuando esa rampa de aceleración se acabe, porque a nosotros nos interesa que tenga 2 metros por segundo en un punto cercano al escaloncito de impacto que tiene, para que si desacelera un poco o la rampa de desaceleración se descompensó por algún motivo y acelera un poquito más, se mantenga dentro de los rangos permisibles. Pero lo que hace es, llega al final de su rampa de aceleración y se detiene. Y una vez que se detiene, invierte las frecuencias, el ciclo de frecuencias, para que el motor gire al revés y regrese una vez más al punto inicial. Ujú. ¿Por qué no podemos hacer que regrese? O sea, que el cochecito salga hasta el final y regrese con el mismo ciclo de cadenas. Porque demanda más espacio. Ya, Y el espacio es un agente limitante en este caso. Uno de los principales agentes limitantes. ya, José. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las ventajas competitivas generadas por ese sistema que nos comentas? Verás, la principal ventaja competitiva que tiene este sistema respecto a otros, en nuestro país en particular, es el costo. Los elementos que se están usando en este caso son elementos comunes que se pueden conseguir en nuestro país a un bajo costo. Es un motor de 2.5 caballos con un reductor a 50 revoluciones por minuto. No es nada del otro mundo. Lo único interesante de este motor es que es de 440 voltios Ujú, en 3 fases. De ahí son rieles de perfilería en G, nada fuera de lo común. Son catalinas de cadena, cadena del módulo más común que existe. Preferiría en L, en T, rueditas y rodamientos de tamaños súper comunes. El PLC Siemens Logo 8 es el más común que tenemos en el mercado. Y los variadores de frecuencia que tenemos, básicamente los WEG, CFW100, CFW10, CFW100, son los más baratos del mercado. Entonces te permite tomar todo lo barato de nuestro mercado e integrarlo en algo que sí funciona. ujú. En las verificaciones que tenemos con los equipos calibrados se mantiene en un rango de 0.1 metros por segundo de variación entre las 3 mediciones que se hacen. Y la norma nos da un rango de 0.4 metros por segundo de variación. Podemos trabajar entre 1.8 y 2.2 metros por segundo. Ujú. Entonces nosotros manejamos un rango de variación súper corto, súper angosto, y es mediante el uso de estos equipos económicos en nuestro país. El costo aproximado de la máquina que tú estás viendo fue de $6,000, mientras que importar una máquina que haga lo mismo, sea con mecanismo de cadenas o sea con mecanismos neumáticos desde China, cuesta al menos $15,000. Ujú. Entonces, principalmente la principal ventaja de este sistema es que cumple su función a cabalidad por un costo mucho más bajo de lo que se puede importar. Ujú. Ahora, por ejemplo, si se usa un sistema neumático, yo no necesitaría usar un motor tan potente, yo podría usar un motor un poco más pequeño, pero los actuadores que necesitas para moverte esas distancias sí son costosos. Y es
por así decirlo, es más repetible porque yo puedo setear el desplazamiento del actuador para que el desplazamiento del actuador llegue a 2 metros por segundo, sin importar el peso. Ujú. Más sencillo, en el motor eléctrico que está actuando en este caso me contesta el torque y potencia que yo le esté demandando. Entonces, si subo el peso, tengo que pedirle que acelere más y más rápido. Pero esos son un poquito de los retos que tiene, pero la principal ventaja es que cumple su función por menos de la mitad del costo de importar un equipo que haga eso, que ya esté fabricado. Exacto. ¿Y este aparato qué es? ¿Me puede decir? ¿El blanco? Ese artefacto que ves a tu izquierda es un medidor de velocidad calibrado. Ya. Es básicamente ese artefacto está calibrado en tiempo por el Centro de Metrología del Ejército. ¿Qué datos te va a dar? Tú vas a ingresar a una distancia porque este aparatito tiene dos sensores, un sensor de inicio y un sensor de fin. Tú colocas los sensores de inicio y de fin, realizas las medidas con escuadra y paralelismo para verificar que tú tengas una distancia X en múltiplos de 5 centímetros, que es lo que te permite ingresar el artefacto. Ujú. Entonces, por ejemplo, tú colocas los sensores a una distancia de 1 metro. Tú ingresas la distancia de 1 metro y el aparatito lo que te mide es cuánto tiempo se tardó en cruzar esa distancia de 1 metro el objeto que cruce por ahí. Ujú. Es nuestro sistema de verificación. Ya. Bueno, más que de verificación, digamos, es nuestro requisito, porque al ser un laboratorio nosotros acreditado, necesitamos manejar equipos calibrados. Exacto. Bueno, José, te doy muchas gracias por este momento que nos ayudas. Y bueno, gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. No hay de qué, Dylan. Muchas gracias. Contentos de ayudarles siempre y estamos a la disposición. Gracias.